En un país donde la política suele ser un ring de confrontación, le traemos algo distinto. En este espacio conocemos a los actores políticos, aquellos que toman las decisiones por y para nosotros desde su lado más humano. Mi nombre es Clara Estefanía Núñez. Sean ustedes bienvenidos a Claramente. Y en este nuevo espacio de Claramente, hoy tenemos junto a nosotros a un hombre que en los últimos meses ha ocupado varios titulares por su trabajo en la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional. Él es abogado guayaquileño de formación, pero eso sí, chonense de corazón. Ferdinand Álvarez, bienvenido a Claramente. Estefanía, buenas noches a todos los televidentes, gracias por la invitación. Realmente muy ansioso de esta entrevista. Claro que sí, porque recordemos que en este espacio, el espacio que usted está mirando ahora por la señal de Telesucesos, es un espacio disruptivo. No traemos titulares vacíos, aquí traemos la parte humana de aquellos actores políticos. Ferdinand, queremos que iniciemos por tu infancia. Cuéntanos, ¿cómo fue tu crecimiento? Sabemos que tú naciste en Chone. A ver, sí, nací en Chone, Manabí. Vengo de una familia muy humilde pero lleno de mucho amor. Crecí entre el campo y la ciudad porque mi papá en aquel entonces pues agricultor, un ganadero, mi papá en el año 98 con el tema del feriado bancario lo perdimos absolutamente todo. Entonces eso nos obligó a migrar a Guayaquil. Primero migró mi hermano el mayor, luego migró mi papá, luego nosotros íbamos a Guayaquil esporádicamente. Para esto yo no conocía nunca Guayaquil. Lo conocí... ¿A qué edad? A los 10 años de edad, 11 años de edad. Entonces imagínate, yo salí yendo de Chone a Guayaquil. Aquella broma que hacen que uno mira los edificios, normal. Es real. Yo veía y decía, qué hermosa esta ciudad. Ya cuando llegué a Guayaquil y me radiqué, empecé a estudiar en el Colegio Vicente Rocafuerte. Para esto yo llegué ya cuando habían iniciado, tenían 2 meses de clases ya. Y gracias a, bueno, ahí entre una cosa y otra, yo venía de una escuela religiosa, Santa Mariana de Jesús, y me fui al Vicente Rocafuerte. Era un cambio bastante drástico. Ya en el Vicente Rocafuerte, te puedo decir que empecé a amar a Guayaquil por su esencia, su gente, su forma de ser. Ya a los 11 años de edad, mi hermano trabajaba en un taller mecánico, mi papá chofer profesional, entonces no alcanzaban el recurso para mantenernos. Vivíamos temporalmente en una bodega, literalmente era una bodega. Esta bodega se transformó primero en nuestro hogar y luego se transformó en un restaurante que mi mamá puso de comida manabita. Que es la mejor del país, ¿ah? Sí, nuestro país tiene esa bendición de tener una gastronomía fabulosa. Luego ahí, bueno, yo empecé a trabajar en el taller mecánico como ayudante mecánica. El Vicente, de 3er año a 6º año, tenían en la mañana, el horario era el matutino, y de 1er año a 3er año era el vespertino. Yo, como estaba en 2º año, estaba en la tarde, entonces la mañana la usaba para trabajar en el taller y la tarde iba al colegio. Ya en la noche, bueno, ya llegaba a la casa ya a descansar. Luego también ayudé a mi papá en el bus como ayudante, cobrador, voceador, decíamos. Luego de eso, pues, en el taller mecánico trabajé hasta que estuve en la universidad casi. En la universidad, ya la dejé en 1er año de universidad, dejé el taller mecánico. En la 14ª y Capitán Nájera, barrio donde crecí. Este barrio del sector, en aquel entonces era suroeste de la ciudad. Luego hubo un rediseño de las parroquias, está la parroquia Ordaneta, y se convirtió en sector centro-sur, digamos. Pero bueno, en este barrio yo crecí, entre el trabajo, el estudio, trabajo, estudio. No digo que no tuve una niñez ni una adolescencia
bonita. Tuve una niñez y una adolescencia muy bonita. Creo que esto me ayudó muchísimo luego en la vida para afrontar muchas cosas. Venir de otra provincia a Guayaquil a trabajar, a salir adelante con tu familia, no tener donde vivir, solo la mano solidaria de los señores, de las personas que vivían alrededor. Y también del amor de tu madre, Ferdinand, porque aquí te corto, me encantó esta parte tan emotiva de justamente que estaban en una bodega y tu madre transformó esa bodega en un hogar. Sí. Y creo que eso es lo maravilloso del hogar, que las personas no lo hace un hogar, las paredes en las que estamos habitando, sino las personas que estamos dentro de. Ferdinand, sabemos que tú fuiste un adolescente muy trabajador, siempre apegado a poder colaborar con tu padre, a trabajar, viniste desde Chone hasta Guayaquil y te dedicaste a trabajar. ¿Cuál creerías tú que es justamente este recuerdo de tu infancia que moldeó al ser humano que ahora eres? A ver, sueños, solo sueños. Un chiquillo que solo tenía sueños. Sueños por salir adelante, por justamente también la parte social. Ferdinand, tú decidiste ser abogado. ¿Qué te llamó la atención o cuál fue el motivante para escoger esa carrera? Sabes que aquí una anécdota, ¿no? Yo veía en aquel entonces, por los medios o lo poco que podía ver televisión, veía a periodistas, puedo nombrar uno de ellos, puede ser Carlos Vera. Y me gustaba el estilo confrontativo de sus entrevistas, ¿no? Y yo quería ser periodista. Yo iba a estudiar en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Periodismo, en la FACSO. Ya en quinto, sexto año de colegio empecé. En Guayaquil hacen unas pruebas de oratoria, pruebas cuádruples que le llamaban. En esas pruebas las lideraba la licenciada Mariana Roldós Aguilera. Ahí me empecé un poco más a motivar por el derecho. Yo tenía una tía que en Manabí en su momento fue comisaria. Luego ella migró también para España. Quizás eso, porque el abogado de la familia solo soy yo y mi tía. Pero de ahí no hay más. Pero mira, tuviste justamente esta iniciativa de entrar en la comunicación y yo pienso que el derecho también tiene mucho que ver con saber comunicar de forma acertada. Ferdinand, todos tenemos momentos difíciles a lo largo de nuestra vida. ¿Recuerdas alguno en tu infancia, en tu adolescencia, que realmente te marcó y sobre todo del cual sacaste un gran aprendizaje? Sí, varios. Cuando migró mi hermana, a España. Y sabemos que eso conmueve muchísimo porque a la vez que tú estás compartiendo esto con nuestra familia ecuatoriana, también sabemos que muchos se identifican porque varios seres queridos tuvieron que partir a otro país buscando un mejor futuro para la familia como tal. Ferdinand, ¿consideras que ese fue el momento que más marcó tu vida y que te forjó el temple que hoy tienes? Ese, y mi mamá tenemos un restaurante, entonces también ayudábamos a mi mamá, porque el taller mecánico estaba a la vuelta, ¿no? Y que era el restaurante de mi mamá estaba en la 14, Capitán Nájera, la importadora estaba en Capitán Nájera entre la 15 y la 14, entonces estaba cerquita. Y muchas veces cosas que yo creo que los seres humanos nos olvidamos de algo, ¿no? Cuando perdemos la sensibilidad humana, provocamos que perdamos el sentido de humanidad. Entonces mi mamá atendía, bueno, las personas ahí que llegaban a los comensales, y una vez una persona pues se portó muy malcriada, ¿no? Y yo ahí dije, yo la voy a sacar a mi madre de aquí. Yo te voy a sacar. Hasta que... ¿Qué lo hiciste? Sí. Qué hermoso recuerdo.
y sobre todo que esa sea justamente la motivación como hijo de poder darle un mejor futuro a tu mamá y que no se permitan ese tipo de momentos difíciles que nos hacen mucho más amplia la brecha entre seres humanos, porque tú decías una frase que me encanta, es ser empáticos. A veces perdemos eso que debemos priorizarlo en nuestro diario vivir. Estamos conociendo no solo al asambleísta, sino estamos conociendo al ser humano junto al cargo político de Ferdinand Álvarez. Quédese con nosotros. Seguimos conociendo más de nuestros actores políticos. Estamos en este momento aquí en Claramente junto a Ferdinand Álvarez. Ferdinand, llegaste a la Asamblea junto a Revolución Ciudadana, luego decidiste salir y sumarte al bloque de ADN. ¿Qué pasó en ese momento? A ver, los motivos por los cuales salí de la Revolución Ciudadana los hice público en su momento. Tú no pierdes, cuando tú no pierdes los principios y no pierdes ese norte, evidentemente pues tienes la libertad de tomar decisiones, y yo lo hice. Yo dije, yo no voy a estar en un movimiento que pregona una cosa, casa de la boca para afuera, pero casa adentro no lo hacen. Entonces cuando pasó eso yo dije, prefiero dar un paso al costado. Pese a todo lo que significaba, ¿no? Yo no magnifiqué en ese momento. Ya cuando se dieron los hechos, ya las consecuencias fueron mucho más grandes. Ahí recién empecé a magnificar las amenazas, las persecuciones, el vivir escondido con tu familia, porque las amenazas eran a diario. Entonces, ya después empecé a ver me empecé a adentrar mucho más dónde estuve también parado. Entonces, los errores que uno comete tiene que asumirlos. Yo asumí, pero lo que sí tuve la fortaleza fue dar un paso al costado. Dije, no voy a estar, no voy a coincidir. Si ustedes pregonan algo de la boca para afuera para captar votos, pero resulta que casa adentro no hacen, evidentemente no puedo estar ahí. Eso sí contraviene los principios del ser humano. Lo que yo te decía, cuando pierdes la sensibilidad humana, la empatía. Y si yo vengo de una familia donde también tengo mujeres a mi lado, mi madre, mis hermanas, y si tú permites que a tu familia, a tus seres queridos, en este caso mujeres, les falten el respeto y tú haces y quieres virar la cara hacia un lado por un metro cuadrado de poder, eso sí es traicionar a tus principios. Yo hice lo contrario. Salí del movimiento, luego vi un espacio en ADN, pues me brindaron un espacio en este movimiento en el cual me siento gratamente representado, identificado y sobre todo también agradecido, ¿no? Porque han permitido actuar con libertad y sobre todo enmarcado los principios que uno pregona. Ferdinand, hoy presides la Comisión de Fiscalización, diría yo que una de las más fuertes al interior de la Asamblea Nacional. ¿Cómo asumes tú este rol? A ver, cuando se dio esto, yo dije, siempre me han gustado los retos. Desde muy pequeño, te soy muy sincero, siempre me han gustado los retos. Y yo siempre le digo a los jóvenes, a los adolescentes que tengo la oportunidad de conversar, no se pongan límites, los límites los ponemos nosotros en la cabeza. Pongámonos sueños y persigamos esos sueños. Cuando la política toca la puerta a mi vida, pues bueno, decidí iniciar esta carrera, siempre con el afán de dejar un legado y una huella en el camino que uno recorre esto. Ya dentro de la Comisión de Fiscalización asumir el reto, sabía que era un reto muy grande, con mucha responsabilidad, de muchos riesgos también. Lo he vivido últimamente, vivir con amenazas, el vivir constantemente sujeto a que tu vida corra peligro, no es nada bonito tampoco. Y no solo la tuya, ¿no? Sino de también de tu familia, así es. La última vez, de hecho, esto yo no lo había dicho nunca, bueno, en estos últimos 2 o 3 meses no lo había dicho. La última vez tuvimos una amenaza, donde me amenaza un hermano mío. Amenazan a 2 asambleístas más y me amenazan directamente a mí. Pero la intención era amedrentarme
para evitar que yo haga o deje de hacer algo. Igual lo hice, porque dije, igual lo voy a hacer. Pero a esto es lo que nos exponemos diariamente. Esto es lo que hay detrás de lo que muchas veces los ciudadanos no ven. Pero es un rol muy bonito, es un rol muy importante, con muchos retos, y aquí lo estamos asumiendo con mucha valentía sobre todo. Yo siempre digo, valentía y firmeza es lo que nos debe caracterizar. La gente desconfía mucho de la política. ¿Qué haces tú desde tu rol para que la gente vuelva a tener confianza, sobre todo ahora en la Asamblea Nacional? Es normal, y yo no les voy a la ciudadanía a cuestionar esa crítica. De hecho, la sentimos nosotros, pero aquí viene el lado más importante, que la acción política se vea reflejada en acciones positivas en la gente. Entonces, cuando tú te desconectas de la política, cuando tú llegas a la política y te desconectas de la gente, ahí está fallando. La gente dice ya, vienen, me piden el voto en campaña y luego se desaparecen. Yo constantemente pues estoy siempre bajando a Guayaquil y visito la provincia del Guayas, otros lugares donde se me requiera, y procuro tender puentes en vía de solución. Nosotros, si bien es cierto, no manejamos recursos, pero fiscalizamos nosotros al Ejecutivo, y a través de acciones que podamos tender puentes, vemos soluciones en beneficio de la gente, y es lo que realmente buscamos. Y cuando tú ves esos rostros de agradecimientos, tú dices, esto es. Valió la pena. Esto es. Ferdinand, ¿qué sueñas tú para Guayas y para Ecuador desde tu curul? ¿Cuál es esa causa que no vas a abandonar en estos próximos 4 años? A ver, yo tengo un sueño macro y esto siempre lo llevo desde la concepción propia de lo que he vivido, ¿no? Una convicción de que no exista niño en el país en las calles, sino que los niños estén en las escuelas y tengan una oportunidad de salir adelante. Ese es mi gran sueño de este país, que los niños no estén en las calles, no estén mendigando, que los niños tengan un hogar, tengan un lugar donde estudiar también, y que se les brinde oportunidades. Ese gran sueño es por el que, digamos, día a día pues ponemos un granito de arena para construirlo. Ese gran sueño. Guayas, como tal, evidentemente lo que todos anhelamos de esta hermosa provincia, primero, es una de las cosas que siga su ñeque, su empuje, como se ha caracterizado, pero algo que debemos luchar constantemente es en recuperar absolutamente la paz y la tranquilidad en Guayaquil como epicentro pues de lo que es la provincia del Guayas. Y sobre todo que vemos que Guayas es la provincia con mayor índice de siniestralidad, de robos, de vandalismos, de grupos delictivos que le están quitando el sueño a esta provincia. Sí, una de las cosas, a ver, es algo que no se ha construido de la noche a la mañana, es algo que se ha venido construyendo. Este ha sido un pez que lastimosamente ha estado moviéndose y lo hemos dejado inflar, lo hemos dejado engordar, y las consecuencias están ahora. Que tenemos que luchar frontalmente, sí, es lo que hacemos nosotros constantemente, por lo que arriesgamos día a día en nuestras vidas. Pero ese gran sueño tenemos que conseguirlo. O sea, Guayas día a día crece, Guayas día a día no se detiene, Guayas crece con mucho ñeque, con mucho empuje, pero es cuestión de que también todos aportemos ese granito de arena. Yo siempre digo, a ver, hablan de Guayaquil, muchas veces dice Guayaquil, chus, ¿y ahora? Entonces, no, Guayaquil es una ciudad hermosa, cálida, con su gente que te recibe con los brazos abiertos, que te empuja a progresar, que te empuja a salir adelante. Eso es Guayaquil. Entonces, ese espíritu del guayaquileño es lo que tenemos que ir rescatando día a día también. Más allá de tensiones políticas y de etiquetas, lo que estamos escuchando aquí no solo es al actor político Ferdinand Álvarez, sino al ser humano. Quédese con nosotros porque volvemos con nuestra dinámica Momento Claro.
Estamos de regreso conociendo más de Ferdinand Álvarez. Ferdinand, llegó el momento de soltar el guión y responder con lo primero que venga a tu mente, pero sobre todo a tu corazón. Esto es momento claro, nuestra dinámica. Yo voy a hacer una serie de preguntas y tú vas a poder responder lo más transparente posible, ¿sí? Sí, Ferdinand, una palabra que define tu infancia. Soñador. Soñador, me encanta. ¿Tu lugar favorito en Chone y también en Guayaquil? A ver, en Chone, el barrio donde crecí, bueno, donde vivíamos con mis papás, San Felipe, quedaba cerca del río, me gustaba porque quedaba cerca del río. ¿Y en Guayaquil? En Guayaquil, siempre la 14ª Capitán Nájera. Perfecto. Una persona que te inspira cada día a ser mejor. A ver, mi familia, mi hija, mi esposa, mis padres. O sea, son el motor. momento más difícil que Ferdinand ha tenido durante su trayectoria en política. Cuando abandoné la Revolución Ciudadana y ese de ahí fue un momento muy duro por todo lo que conllevó esa decisión. Ese fue un momento muy difícil por haber expuesto a mi familia, el riesgo a la vida que tuve y sigo teniendo constantemente por la decisión que tomé. Ese fue un momento complicado. Algo que siempre te saque una sonrisa, aún en los momentos más difíciles. Cuando llego a casa. Hermoso. Una causa que te moviliza todos los días. El sueño que tengo de que no existan niños en las calles, sino que los niños estén en las escuelas. ¿Tu equipo favorito de fútbol? Emelec. Perfecto, me gusta. Si no fueras político, Ferdinand, ¿qué serías el día de hoy? ¿Qué estarías haciendo? Seguiría en el libre ejercicio. Me encantaba y me encanta el litigio. Mi especialidad es derecho procesal, constantemente litigaba en el libre ejercicio. Es algo que me fascina, la oralidad, litigio, eso. Creo que cuando uno ama lo que hace, más que trabajo, se envuelve en una actividad que uno lo hace con pasión. Ferdinand, quiero que le dejes finalmente un mensaje a la ciudadanía que te está observando esta noche a través de Claramente, sobre todo para aquellos que se dejan llevar de los actores políticos por etiquetas, por comentarios, por muchas veces esta crítica amarillista que vemos en las pantallas y que no conocen el lado humano de la persona. Bueno, a la ciudadanía siempre agradecerles a las personas de buena fe que critican el trabajo que realizamos los políticos. Siempre es bienvenido. Aquellos que solamente quieren causar daño y buscan perjudicar a una persona, pues evidentemente rechazarlos. Decirles que atrás de un político hay una familia, atrás de un político hay un lado humano. Atrás de un político, en mi caso, arriesgamos la vida constantemente por ese sueño de ver un país distinto, de descubrir este nuevo Ecuador, de soñar con ese nuevo Ecuador que estamos construyendo juntos. Pero insisto, las críticas siempre van a ser bienvenidas, siempre y cuando sean críticas para bien. Aquellas personas que solo buscan causar daño, pues eso dejémoslos pasar. Nosotros no nos vamos a detener por esas personas que quieren causar daño, ni por cierta prensa amarillista también, sino que más bien eso nos impulsa porque sabemos que cuando estamos tocando el lado sensible siempre van a haber grupos mafiosos que van a levantarse y nuestro trabajo es seguir luchando en beneficio de este país que todos anhelamos, un Ecuador libre, un nuevo Ecuador como nosotros le llamamos, pero ese nuevo Ecuador necesita del empuje de todos, necesita que no nos detengamos, necesita de la valentía, necesita de la firmeza como nosotros el día de hoy lo estamos demostrando. Gracias, Ferdinand, por abrirnos la puerta a tu historia y conocer tu lado más humano. Aquí basta de guiones amarillistas, esto es Claramente. Le traemos a los actores políticos sin etiquetas y sin guiones impuestos. Gracias.